Quiero leer un pasaje en esta oportunidad contenido en Isaías 55, versículo 22, que dice lo siguiente: Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Un fraterno saludo a cada uno de ustedes y quiero en esta oportunidad meditar en este versículo leído, conocido por muchos, pero no siempre practicado. He titulado esta exhortación Echando sobre Dios nuestras cargas. El contexto de este Salmo 55 no es tan claro, pero probablemente haya sido escrito por David en tiempos de la rebelión de su hijo Absalón. Y en esta oportunidad meditaré solamente en el versículo 22 de este Salmo, donde finalmente David nos da una lección práctica de cómo confiar en Dios y echar toda la carga de nuestra vida sobre Él, con la seguridad de que los justos nunca serán conmovidos, pero sí los impíos, los incrédulos y los rebeldes. Ellos serán finalmente juzgados. Veamos qué se nos enseña. La primera gran verdad es que todos estamos expuestos a cargas en la vida. Las cargas y angustias no son comunes a todos. Así lo confirma Job 5:7. Así el hombre nace para la aflicción. Y en el capítulo 14 también Job recalca: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Nacemos para la aflicción, donde la ansiedad y las cargas agobian, las esperanzas se frustran y donde el mal, la enfermedad y aún la muerte prevalecen. Esta es nuestra realidad humana. Se reconoce actualmente un aumento de los estados angustiosos. La inquietud y desesperanza han tomado el control de las personas. Lo que antes se creía seguro se desmorona, como la salud, el trabajo, los salarios, proyectos y aún la vida. Todo es incierto. En los últimos tiempos, la ansiedad ha superado a la depresión como el principal problema mental. La preocupación y el temor siguen tomando parte y formando parte de la condición humana, cosa que una píldora no puede aliviar realmente. Los causantes de estas cargas y ansiedad son múltiples, son muchos, como los temores en general: temor a la delincuencia, temor a problemas económicos, problemas familiares, las dificultades laborales y todo tipo de injusticias y males causados por el agente más mortífero de todos, que es el pecado arraigado en las personas. David vivió en un mundo similar al nuestro, con toda clase de dificultades. Sin embargo, él encontró el único remedio eficaz para el abatimiento y lo recomienda aquí en el versículo 22 que estamos estudiando: echa sobre Jehová tu carga. Los cristianos no escapamos a la realidad de las cargas de la vida. Todos estamos expuestos a las adversidades y muchas veces no sabemos cómo actuar. Hasta podríamos pensar que las cargas más duras nos vienen a los creyentes, mientras que los impíos, ellos prosperan y pueden estar limitadamente o temporalmente en tranquilidad. Jeremías lo pensó así. Dice allí en el capítulo 12: justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute, hablaré empero juicios contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Aún el salmista Asaf pensó erradamente de esta misma forma. Lo expresa ahí en el Salmo 73. Mas yo, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Hasta que venido al santuario de Dios, entenderé el fin de ellos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que el sufrimiento claramente es universal.
Y aunque tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, estaremos protegidos por nuestro Dios. Estas son nuestras consoladoras esperanzas. Dijo el teólogo inglés Adam Clarke que mientras el justo confíe en Dios y haga justicia, estará tan seguro como si estuviera en el cielo. Esta debería ser también la realidad en todos los cristianos y especialmente en estos momentos angustiosos que estamos pasando. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que las cargas de la vida son diversas. ¿Cuáles son estas cargas? Según esta metáfora presentada aquí por David, son los problemas de las personas, lo que perturba su paz, y que las reconocemos como antinaturales, como opresivas y limitantes para el desarrollo de la vida. No quisiéramos tenerlas, pero están, y a veces también, ¿cierto?, son muchas. Están, por ejemplo, las cargas físicas, toda clase de enfermedad, algunas pasajeras y otras, ¿cierto?, permanentes para toda la vida. Están las cargas sociales o fraternas, alguna fricción entre las personas, malos entendidos, acciones imprudentes, alejamientos sin sentido de seres queridos, etc. Todos podemos estar enfrentando cargas como estas, o en algunos casos, casi todas ellas a la vez. Están también las cargas familiares. El ser padre y madre incluye mucha responsabilidad, esfuerzo, compromiso y en ocasiones también mucho dolor. Hoy la familia es un gran foco de sufrimiento y nos alarma su creciente desintegración. Esta es la realidad familiar que vemos hoy día planteada, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Están también las cargas emocionales. Hoy vivimos en una sociedad muy subjetiva y emocional y nos hemos hecho más sensibles y débiles frente al dolor. Están las cargas financieras de un mundo materialista seductor, sumado a la imprudencia y ambición con la que se busca el legítimo sustento y desarrollo. Como escribió un periodista canadiense, que la vida para muchos, dijo él, es como una farsa sin sentido, en la que compramos cosas que no necesitamos, con dineros que no tenemos, a precios que no podemos pagar, con créditos que no deberíamos usar, para impresionar a gente que no le importamos, y todo debido a una publicidad que ni siquiera creemos. También la Biblia nos advierte. Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 6 nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta carga, sin duda, esta carga económica, se hará aún mucho más pesada en la medida que avanzamos las semanas y los meses. Pero también están las cargas espirituales. Luchamos contra el diablo, contra un mundo hostil a Dios y al Evangelio. Luchamos contra la apostasía y contra nuestras pasiones carnales. Pero Dios nos puede dar la victoria. Veamos en tercer lugar cómo muchos reaccionan ante las cargas. Por ejemplo, muchos se deprimen. Esto es muy común hoy día. Pierden la orientación espiritual, ven todo negro y negativo. Se incomunican con Dios y con las personas, dando de esta manera también lugar al diablo. Se centran en sus cargas y en su propio dolor de una manera egoísta y pierden de vista a Dios y por tanto a la única y verdadera solución. Otros terminan enojándose y buscan culpables, que siempre lo sabrán. Quizás nosotros mismos, quizás cierto culpable los padres, las circunstancias, las autoridades públicas o políticas, la iglesia y hasta un Dios. Bueno, Dios nos libre de este camino tortuoso y maligno y nos haga ver la realidad de las cosas. Y finalmente, otros terminan alejándose de Dios. Una triste realidad, pero algunos en sus cargas se alejan de Dios y sepultan su fe. Si esta es tu realidad, te llamo a que vuelvas al Señor. No hay refugio más seguro en la prueba
que nuestro bendito Dios, que está dispuesto a sostenernos. ¿Cómo reaccionar entonces bíblicamente ante las cargas? Permítame terminar con este punto finalmente. Hoy claramente abunda el consejo psicológico, filosófico, el consejo humanista, pero la palabra de Dios tiene el perfecto y abundante consejo para descargar nuestra alma. Su palabra, dice Pablo ahí en 2 Timoteo 3, que es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Por tanto, ¿qué hacer? Debemos confiar en Dios, en su soberanía y poder. Dios, que maneja el universo, sabe cómo socorrer nuestra pequeña y sencilla alma, o aquella urgencia que usted y yo estemos pasando. No importa cuál sea la carga y situación de dolor, Dios puede sostenernos y bendecirnos, si así Él lo quiere. Debemos echar nuestras cargas sobre Dios, dice David aquí, echa sobre Jehová tu carga. Jesús mismo dijo también allí en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pedro además agrega, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra solicitud, urgencia o necesidad en Él, en Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando. Esta es la clave. Esto es lo que de verdad debemos hacer, de forma consciente, de forma responsable y personal. Dijo Calvino que deberíamos descargar ante Dios de todas las preocupaciones y problemas que nos oprimen. No hay otro método para aliviar nuestras almas ansiosas sino recostándonos en la providencia del Señor. Y quiero recordar que la carga del pecado es la más dañina porque separa de Dios y lleva a condenación eterna. El único alivio posible es mirar a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así dará descanso eterno y vida abundante a aquel que lo quiera. Debemos además orar en medio de las cargas, correr a Dios y llevar a Dios todo en oración, derramando nuestra alma ante Él. Dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Agrega Pedro, 1 Pedro 3, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios sí escucha a los que claman a Él, y es lo que debemos hacer en este momento. Debemos además permanecer fieles a la palabra de Dios, que las cargas no nos hagan perder la visión, el enfoque, ni alejarnos de Dios ni de su palabra. Dice el Salmo 119, aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi deleite. Escudriñemos entonces, ahora que hay más tiempo, la bendita palabra del Señor. Y por último, descansemos en las promesas de Dios. Dice el salmista, no dejará para siempre caído al justo. David confiaba en que su vida no descansaba en manos de hombres. Dios es el Señor sobre todo y Él tiene la palabra final en todo. Así que actuemos con fe, porque solo la fe genera ánimo verdadero en el alma de las personas. David dijo allí en el Salmo 31, me gozaré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia, hiciste estar mis pies en anchura. Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se ha enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad, mas yo en ti confié. Yo dije, Dios mío eres tú, en tu mano están mis tiempos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Qué bellas palabras de David. Dios no nos dejará caer ni perecer. Él nos sostendrá. Dice el Salmo 37, cuando cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él nos sostendrá.
nos alentará con esperanza y fortaleza, nos mantendrá en obediencia y en bendiciones. Y aunque haya pruebas, no seremos derribados por completo, porque allí estará el Señor sosteniendo. Concluyendo, no hay ninguna duda de que las cargas hoy son muchas y abrumadoras, pero qué bendición el que los cristianos podamos confiar y descansar en Dios y dar gracias a Dios por ello. Y no quisiera terminar sin advertir y llamar a quienes han estado escuchando y que todavía llevan sobre sí sus cargas de pecado. Si usted no conoce a Cristo, usted todavía tiene la carga más pesada, el pecado, que lo tiene esclavo, que lo está arruinando y que finalmente lo condenará. Eche sobre Dios su carga ahora. Cristo es el Cordero de Dios que pagó por usted. Crea con todo su corazón en Él. Pídale que lo regenere y que lo salve. Y Él lo hará, porque Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y nosotros los cristianos fortalezcamos cada día nuestra fe en Dios, creyendo que Él obrará a nuestro favor en medio de esta pandemia. Nada ni nadie puede dar descanso a nuestra alma, sino solamente nuestro Dios, como Él puede hacerlo. Su consuelo es inquebrantable. Así que, hermanos, descansemos en esta preciosa verdad. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén.